Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad el protagonista voy a ser yo y no va a ser Laurita. Acá comienza una experiencia que quiero compartir con todos ustedes. Como verán, estoy en el aeropuerto de Ezeiza, rumbo a Ciudad de México, a vivir el Gran Premio de Fórmula 1 de México, invitado por Pirelli Argentina por haber sido uno de los 3 ganadores del concurso Pirelli Experience. Así que quédense porque acá arranca un gran viaje donde quiero mostrarles toda la experiencia que voy a vivir en este Gran Premio de México. Bueno, les voy a contar un poquito que ninguno de los 3 participantes que viajamos sabemos el cronograma, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Genera muchísima incertidumbre, pero creo que lo está haciendo a propósito Pirelli para sorprendernos. Solo sabemos el hotel que tenemos el transfer que nos va a buscar al aeropuerto y nos lleva al hotel, pero después no sabemos cuándo vamos a ir al autódromo, en qué lugar del autódromo vamos a estar, nada, no sabemos nada, así que una incertidumbre. Así que nada, ahora a esperar. Yo ya estoy en la puerta 5, que es la que me toca para embarcar, pero tengo 2 horas y media más o menos. Estoy esperando a los otros 2 chicos que están haciendo migraciones y ya en un toque ya llegan. Después de varias demoras en salir de Buenos Aires, en el aterrizaje acá porque había combustible, llegamos a México. Ya estamos saliendo del aeropuerto, ahora tenemos que buscar el transfer. Vamos a ver qué onda, si nos están esperando después de tanta demora. Y ahí nos están esperando. Perdón la demora. Bueno, esto se está haciendo realidad, ya estamos en el Hotel Fiesta Americana Toreo, recién llegamos, ya nos dieron la entrada para hoy, estamos esperando que llegue la gente de Pirelli que nos va a dar un kit de bienvenida, no sabemos qué, y nos vamos para el autódromo a ver los entrenamientos. Esto es una locura, el hotel hermoso, el día acompaña espectacular, ya tener la entrada en mano, no lo puedo creer. Nos acaban de entregar el kit de merchandising, esta gorrita muy canchera, tenemos la pulsera que es para los transfer y esa pulserita de goma. Y después, miren todo lo que nos dieron. Una botella térmica que tiene acá arriba, no sé, algo, no sé bien lo que hace. Unos binoculares increíbles que los voy a usar en el autódromo segurísimo. Un buzo muy canchero y esta remera también. Así que me voy a llevar todo el kit al autódromo. Ya estamos por salir y para colmo agarramos la celebración del Día de los Muertos, así que está todo decorado así. Acá tengo a los coequippers. Esta es la vista que tenemos desde el hotel a un shopping. Vamos saliendo para el autódromo con mucho flow. Se vienen los entrenamientos. Ahora sí, estamos llegando al autódromo, ya tenemos la entrada para ver los entrenamientos del día viernes. Ahí están llegando un montón de gente en colectivo. Así que nos vemos en la tribuna para empezar a vivir esta locura. Miren, acá viene caminando Leclerc. Estamos llegando al autódromo por primera vez, una emoción que no se puede creer. Miren lo que es. Ya arranca a ver la fiesta. Esto es lo que se vive en México. Miren lo que es esto. ¿Quieren que les muestre? No lo puedo creer. Miren lo que es esto. Una locura. Primer tanda de entrenamientos. Ahí viene Verstappen o Checo. ¿Quién es? Verstappen. Ahí viene Checo. Miren cómo lo alaba la gente. Miren, miren, miren. Acaba de salir la bandera roja porque en el auto de Tsunoda, ahí como ven, agarraron fuego los frenos, pero igual ya se termina la tanda, la primera tanda de entrenamiento. Terminó la primera tanda de entrenamientos, así que salimos a caminar un poco. Esto es una fiesta, no puede ser que hoy sea viernes y haya esta cantidad de gente, no lo puedo creer.
Ahora en 1 hora y media arranca la segunda tanda. Ahí hay VIPs. Es un espectáculo impresionante. Toda la gente tomando birra. En estos lugares, en los cashless, te dan una pulsera como esta y vos le cargas plata. Y después directamente para ir a comer o comprar bebida, pagás directamente con la pulsera. Ahí arriba están un poco los precios de las bebidas. Eso es en pesos mexicanos. $1 son 20 pesos mexicanos, para que tengan una noción de los precios. Son bastante caros los precios adentro del autódromo, pero bueno, estás adentro de un gran premio de Fórmula 1. Miren lo que es el Pacecar en vivo y ese Porsche, por Dios. Arrancó la Free Practice 2. Ahí lo tenemos a Sainz. De gente en la tribuna un viernes. Es una locura. Bueno, ahora sí llegamos a la habitación porque todavía no nos la habían dado. A ver, a ver. ¡Esa! ¡Apa! Estamos muy bien, ¿eh? ¡Tuki! Muy bien. Excelente. Acá vamos a descansar durante 3 días. A ver la vista que tenemos. ¡Espectacular! Todo esto que ven acá abajo es un shopping. Ah, el shopping que les mostré hace un ratito. Y a ver, vamos a hacer el desafío del somier. A ver qué tal es. Es espectacular. Buen día. Bueno, uy, mi voz, nada más. Arrancamos el día sábado. Ahora vamos a desayunar y tenemos una tanda de entrenamientos y después del mediodía arranca la clasificación, arranca lo bueno. Les voy a ir mostrando un poquito más. Bueno, siempre es importante estar bien alimentado, ¿no? Como para arrancar el día. Miren lo que es esto. Tenemos... ¿Qué opina Guido? ¿Por dónde empezar? No termina nunca esta fila. Acá hay calientes. Acá hay más. Bueno amigos, ahora sí, ya desayunados, comimos todo lo necesario como para tirar un buen rato. Ya tenemos nuestra acreditación y ya estamos listos para salir para el autódromo. Acá en el lobby del hotel, toda la gente de Pirelli se va juntando y van saliendo las diferentes transfers hacia el autódromo. No sé de qué tamaño son las transfers, cuántas personas van por transfer, pero sale una tras otra, van diciendo a los diferentes sectores del autódromo, paddock VIP, grada tanto, grada amarilla, grada verde, hay un montón de gradas. Nosotros hoy vamos a ir al mismo lugar que fuimos ayer, está espectacular para ver la clasificación, me encanta. Así que bueno, en un ratito les muestro desde el autódromo cómo viene la mano. Bueno, acabamos de entrar. Hoy mucho más tranquilo, estamos llegando muy temprano hoy. Saludos ahí a la gente de México. Miren la torre allá arriba. Vamos a ir viendo toda la actividad desde tempranito del día. Hoy está mucho más tranquilo, pero está entrando mucha gente. Está lleno de estos F1 Store, donde venden merchandising. Está todo muy bien organizado, Hasta los baños están muy bien organizados.
Para esa zona vas a un fan zone donde hay actividades y todo eso. Después a la tarde vamos a ver si vamos. Vamos a ir a la misma tribuna de ayer, que está muy buena. Así vemos la clasifica de ahí. Bueno, no puedo dejar de mostrarle esta categoría que es la telonera de la Fórmula 1. Gran Turismo Mexicano, se llama Zone B8. Está muy buena. Este es el cero, faltando una poquita vuelta para terminar. Escuchen cómo suena. Sonido increíble, el helicóptero de la televisación y acá arriba tenemos un camarógrafo justo arriba nuestro. Bueno, les voy a contar un poquito de lo que les acabo de filmar de la Cashless. Cashless es esta tarjeta que ven ahí, que es una tarjeta acá en ninguno de los locales de comidas ni bebidas, solo en los F1 Store se puede pagar en efectivo. La única manera que hay es que vos vayas, te compres esta tarjeta que vale 40 pesos mexicanos y vos le cargas tarjeta de débito, crédito o en efectivo el saldo que vos quieras. Y después con esta tarjeta vas a cualquier puesto, que pueden ser esos o los más grandes que hay allá, aquel que se ve de amarillo de fondo, vas canjeando con tu crédito que tenés en la tarjeta lo que vos quieras, bebidas, comida, lo que sea. Solo en los F1 Store se puede pagar en efectivo, que también se puede pagar con la Cashless. Está muy bueno. Yo me pedí una cervecita con el vaso oficial. Vamos a refrescarnos un poquito. Bueno, ahora en el intervalo entre la última tanda de entrenamientos y la clasificación, me vine a una zona que es tipo fan zone. Ahí les voy a mostrar. Muy bueno. Se llena de gente. Y les quiero mostrar un poco los F1 Store, las cosas que se venden. Gorras, paraguas, de todo tipo. Ahí tienen camperas, las camperas están espectaculares. Pasa que es todo muy caro, muy caro. Acá hay otro. Este tiene algunas cosas de cena. Buenísimo, miren lo que es ese casquito. Espectacular. Muy bueno. Pero bueno, ya les digo, para nosotros es todo bastante caro. Acá hay anteojos exclusivos de la Fórmula 1. Muy bueno. Ahí tienen la lista de precios. Te queda muy bien, ¿eh? De 2.300 pesos mexicanos a 5.000. Esos son los precios. Esta es una tienda toda de Checo Pérez. Bueno, de Checo y de Max, toda de Red Bull. Toda. El fanatismo que hay acá por Red Bull, por Checo. Por Max no tanto, pero por Checo es impresionante. Espero que les guste todo esto que estoy mostrando. Es ver el detrás de escena de un gran premio, digamos. Nos vinimos al de Heineken a hacer la cola para pedirnos una cervecita. Y la verdad que es el mejor, el que más onda tiene. La gente explota acá. ¿Llega a ganar Checo? ¿Qué pasa si gana Checo mañana? No trabajamos el lunes. No, nos vinimos un rato al Fan Zone, acá al stand de Heineken, que hay un DJ. Toda la gente está de fiesta. Esto es una fiesta, realmente. No se puede creer la fiesta que tienen en México. Aptitudes al volante de un simulador. Todo muy bueno, todo
Ya nos fuimos del autódromo, terminó la clasificación y acá el genio de Héctor nos está llevando a el desfile de las Catrinas. Vamos al Zócalo, hoy está el desfile de las Catrinas por Fiesta de Muertos. Claro. Vamos a disfrutarlo. Estamos a 29, el 1 y 2 se festeja la muerte, ¿cómo me dijiste? Bueno, el Día de Muertos lo llamamos acá el 1 y el 2 porque es el día en que los muertos te vienen a visitar a tu casa. El primero te visitan los niños. Exacto. Y el 2 los adultos. Entonces tenés que preparar un altar para que los recibas como se merecen en casa. Por eso es que preparan todos con flores y todo eso. Bueno, hoy se hace un desfile por ser fin de semana, sábado, así que nos está llevando ahí y vamos a ir a conocer el Zócalo, que se llama el Zócalo porque es un lugar donde hay un mástil gigante con una bandera inmensa de México y se llama el Zócalo a la base y es donde todo el mundo se junta ahí. Bueno, ahí el nombre oficial es la Plaza de la Constitución y es donde está la sede del Poder Ejecutivo. Ahí vive el presidente en el Palacio Nacional. Perfecto. Y allá vamos ahora. Perfecto. Así que estamos camino ahí. Ahora en un ratito les mostramos. Bueno, estamos llegando a la Plaza Central, al Zócalo, el famoso Zócalo. Ahí está la mega bandera, no vuela porque no hay viento, pero ven cómo está todo decorado con las Catrinas, ¿no? Sí. Con las Catrinas, y está lleno de gente porque están todos esperando al desfile que ya está viniendo desde otro lugar. En un ratito va a llegar. Aquel es el palacio donde vive el presidente de México, el Palacio Nacional. Esa es la catedral. Y bueno, toda una edificación súper vieja, pero que se conserva muy bien. Allá arriba hay gente filmando. Espectacular. Acá podemos ver todas las ofrendas. Héctor nos explicaba que México tiene 32 estados y cada uno de estos lugares es un estado diferente. Es toda la vuelta a esto y por eso se decora así todo con ofrendas y acá después se ponen mucho más y cada uno de los estados va agregando ofrendas. Está toda la gente pintándose. Y lo que dicen es que los mayores tienen que no dejar de pintarse porque si no los niños a futuro no se van a pintar y se va a perder esta celebración. Siendo las 9:15 de la noche, ya volvimos al hotel, ya me bañé porque no daba más. No tengo voz del día que tuvimos hoy, pero bueno, acá vamos a estar terminando este video para que no sea muy largo. Va a ser la parte 1 y mañana con el Gran Premio vamos a hacer la parte 2. Espero que les haya gustado todo lo que les mostré, cosas que tal vez no todo el mundo muestra y bueno, desde un punto de vista un poquito diferente. Y nada, si hay cosas para mejorar, por favor díganlo en los comentarios. Es el primer video que hago así que espero que me banquen. Les mando un muy fuerte abrazo y por favor no se pierdan la parte 2, que es la más interesante y es la carrera. Muchas gracias por ver el video y les mando un abrazo.